¿Qué tal, chamacos? ¿Cómo están? Bueno, pues siendo las 10:05 de la mañana y veo que nadie se ha conectado, creo que voy a empezar, aunque sea yo solita. Eh, pues bueno, esto de la contingencia nos agarró a todos por la espalda. O sea, medio que ya desde diciembre venimos oyendo que si los chinos y que si el virus chino y que si la manga del muerto. La realidad es que nos agarró a todo mundo por la espalda, sobre todo en términos de lo que de ser pues una forma de operación sin precedentes para estas generaciones. O sea, no quiere decir que nunca hayamos vivido una situación así o con las complicaciones sociales, económicas y de mil formas en la historia de la humanidad, pero nuestras generaciones nunca habíamos vivido esto. Si bien sí vivimos hace 10 años la H1N1, la neta del planeta es que en ese entonces, pues al menos había un fármaco que se llama Tamiflu, que permitía hacer mucho más manejable la enfermedad. Pero pues este es un virus mucho más contagioso, mucho más agresivo, mucho más complejo, del que sabemos todavía mucho menos. Me quito los lentes porque no nada más se ve el charolazo de la ventana. Entonces, bueno, nos agarró por la espalda. La verdad es que cuándo podremos regresar, quién sabe. Cuando podamos regresar, pues también va a ser muy complejo porque pues la realidad es que lo que hoy sabemos es que estamos en todo este proceso de la contingencia, de la cuarentena, del no salgas de casa y tal, en buena medida para que los sistemas de salud no se saturen y entonces, pues, a la mayoría de nosotros, si nos cae el virus, pues cuando menos que no nos lleve la placa, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que cuando empecemos a hacer la salida de la cuarentena, pues es que todavía no tenemos vacuna y pues sabemos grupos de alto riesgo, ¿no? Tengo una mamá súper asmática, o sea, para mí traer el bicho es igual a matarla. Entonces no me estoy muriendo de ganas de salir de la casa ni regresar a la universidad, se los voy a confesar, pero sí de regresar con ustedes, sí de trabajar con ustedes. Tenemos mucha chamba pendiente. Yo quisiera casi partir como si no hubiéramos tenido clases, porque a 2 meses de haber iniciado el semestre, felizmente lo recorrieron, pero a 2 meses de haber iniciado el semestre, la verdad es que hemos tenido un mínimo de clases. Entonces, quisiera empezar, ¿no? O sea, literal, empezar con este curso de didáctica general. Yo ya les dejé el calendario, si me equivoqué en la fecha, no era 21 ayer, sí, era miércoles 22, ya lo sé. Digo, no verlos conectados ahorita, la verdad es que me parece una salida muy baja, decir, ay, la fecha, ¿no? Pero bueno, cada quien. No voy a estarles subiendo los videos, salvo entonces, si quieren tomar la clase, si no, igual, o sea, eso es opcional, pero sí necesito saber cierto número de compromisos respecto a la materia, porque pues al final del día se les va a evaluar. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con algunos conceptos básicos. Ya habíamos platicado cuando estuvimos en el salón sobre algunos conceptos básicos de esta asignatura. Y entonces, pues quisiera recordar algunos para que pudiéramos reengancharnos con todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo se relaciona la didáctica y la enseñanza. Entonces, yo ya se los había comentado. Lo primero que tendríamos que reflexionar es qué diablos es el aprendizaje, y el aprendizaje es producto de una función cognitiva. Tenemos muchas funciones cognitivas, como el razonamiento, como la memoria, ¿no? Son funciones cognitivas superiores, al igual que el análisis, la capacidad de análisis y la capacidad de aprendizaje van a ser
estas funciones cognitivas, ¿no? O sea, esta capacidad de aprender. Nos separa de los animales, o sea, forma parte de esto que nos hace pensar que somos animales racionales. Pues cuando hablamos de aprendizaje, es importante plantear, ¿no? Algo a lo que llamamos el triángulo cognitivo, donde pues tiene lugar, digamos, para que el aprendizaje sea posible, es importante identificar pues cómo hay una interacción entre el sujeto y su entorno. Este entorno pueden ser contenidos, conocimientos que ya están hechos y expresados, ¿no? Y asentados en algún lugar. Puede ser, ¿no? La misma interacción con el mundo, o sea, cae agua del cielo, pues está lloviendo, ¿no? Hay una interacción del sujeto con la realidad y hay una necesidad de la persona por comprender qué es lo que pasa y una capacidad de entender que eso que ocurre puede ocurrir en otras circunstancias y entonces, bueno, se va ampliando el espectro del sujeto para aprender. Entonces, para aprender, o sea, para echar a andar esta función cognitiva del aprendizaje, lo que encontramos es que este sujeto va a utilizar diversas herramientas cognitivas para que sea posible aprender. Por ejemplo, hoy estamos en el mundo del vamos a sacrificar a la memorización. Pues no, o sea, a mí me gusta mucho tener una memoria, pues recordar cómo me llamo, dónde vivo, ¿no? Dónde trabajo y cómo se llaman ustedes. No es como que yo pueda echar, ¿no? Lejos la memoria. Y usamos la memoria en el acto de aprender, ¿no? Diferentes niveles de memoria y entonces muchos de esos aprendizajes que se vuelven significativos, que nos encanta esa expresión, terminan en una memoria a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Se fijan de manera muy permanente. Ay, es que, ¿por qué estará lloviendo? ¿No? Estamos echando mano del razonamiento para poder dar una explicación que nos suene lógica, que nos haga sentido, que le dé respuesta a eso que estamos viviendo o viendo, ¿no? Estamos usando una capacidad reflexiva, una capacidad analítica, una capacidad racional para poderlo dar. Y gracias a eso obtenemos ciertos aprendizajes. Entonces, el razonamiento, la memorización, ¿no? Y otras herramientas cognitivas van a estar ahí presentes para que entonces nosotros podamos aprender. Entonces, bueno, regresando, ¿no? Una vez que ya entendemos qué es esto del aprendizaje, es importantísimo saber, cuando hablamos de una función educativa, ¿no? Que sí ya es una acción externa, en una acción de enseñanza-aprendizaje, ¿qué es lo importante? Pues aprender, eso es lo que nos interesa, poder aprender. Entonces, ¿para qué queremos aprender? Queremos aprender, pues cada quien le dota el sentido correspondiente. Cuando somos niños, no es algo que se nos cuestione. ¿Tú por qué o para qué quieres aprender esto? ¿No? Pregúntenle ahorita a tantos niños que están encerrados en sus casas, desesperados, vueltos locos, porque, pues, no entienden por qué tienen que tomar las clases ahora en estas modalidades, y no necesariamente tienen la intencionalidad de aprender eso, ¿no? El sentido de por qué aprender depende de cada persona, pero también se regula bajo otros parámetros. Es como, ok, es que tienes que aprender sobre matemáticas porque son importantes y útiles en la vida, aunque el sujeto pues no esté tomando conciencia de ello. Un ejemplo lindísimo. Nos hemos quejado de las clases de estadística hasta acá. Ok, estoy de acuerdo. ¿Para qué voy a necesitar eso? Eso ahorita les está ayudando a traducir qué onda con la curva, porque la distribución normal, cómo es que vamos de subida, la meseta, cuando vamos a esperar la bajada, los picos, la correlación, el poderlo
el tener un caso por cuántos, multiplicado por qué factor, ¿no? Ahí están datos estadísticos. O sea, estamos viendo una utilidad real en la vida. ¿Querían aprenderlo en su momento? No. ¿Querían pasar la materia? Sí. Pero, pues ahí está un resultado de para qué se utilizan esos cálculos en la vida. Espero que sus maestros de estadística lo estén usando, ¿no? Este semestre. Es un buen ejemplo y un buen pretexto. Ay, perdón, charolazo. Pues que no veo nada. Entonces, bueno, regresando. O sea, ahora, ¿qué está involucrado en el acto de aprender? Tenemos un triangulito, ¿no? Donde de un lado tenemos a la persona que aprende, del otro lado tenemos a la persona que no es cierto el contenido, el objeto de aprendizaje, y arriba tenemos a un docente que está encargado de la mediación. En medio de todo esto está la mediación y por ende el acto de la didáctica. Entonces, tenemos ese triángulo. En todo esto, ¿no? Estos insumos para el aprendizaje van a estar coordinados por la interacción que tiene la persona con el medio. Les digo, el medio puede ser esto. O sea, saberes que ya están expresados en algún lugar. O sea, no tengo que ponerme a regresarme a la historia de la humanidad para hacer todos los cálculos que hizo Darwin para hablar de la teoría de las especies, ¿no? O Mendel, no tengo que estar jugando con chicharitos como Mendel para poder llegar a los mismos resultados a los que llegó Mendel. O sea, para eso está esto, que nos ayuda a... Bueno, específicamente este no, porque es de Murakami, pero me expliqué, ¿no? O sea, para eso están nuestros textos, nuestras formas de documentación, en donde pues dejamos esos saberes ya hechos y construidos, y entonces es una forma de interacción con el mundo. Otra forma, pues, es la interacción directa, otra forma es la interacción social. La cuestión es que el sujeto interactúa con el mundo. ¿Qué es lo que nos interesa en el acto educativo? Pues el aprendizaje, porque el aprendizaje va a condicionar la enseñanza. O sea, ¿cómo va a ser la enseñanza? Pues depende del aprendizaje. Digo, perdón, pero es que son mis ejemplos ahorita directos, ¿no? Está todo el mundo ahora en la locura con, no sé a quién se le ocurrió esta idea, esta imagen de enloquecer padres y maestros pidiendo unas evidencias fotográficas por día y entonces los maestros mandan la actividad por día, los papás tienen que hacerlo al mismo tiempo, luego mandarle evidencia al maestro. O sea, yo lo veo así, muchachos. O sea, se lo digo con toda honestidad. Y mira que yo tengo un niño que está en maternal, que todavía ni siquiera es educación obligatoria, entonces yo me puedo lavar las manos y decir si quiero hago y si quiero no. Pero bueno, no estoy per se afectando derecho educativo legal, ¿no? Y además soy pedagoga, entonces bueno, tengo a mi hijo desde el amanecer hasta el anochecer viendo actividades. Pero qué cosas sí pasan, ¿no? Tenemos a maestros, ¿no? Amigos míos que son docentes de educación básica, peleando fuertemente. Yo no sé ustedes quién sean papás, quién sean mamás, yo no sé si tienen hermanos pequeños, sobrinos, en fin, personas con las que convivimos. Nada más la loquera, ¿no? O sea, en estas necesidades de aprender, bueno, aquí entre nos, yo les pregunto lo siguiente, o sea, me quedé pensando, o sea, cuando vi el modelo ese tan loco, yo decía, ¿de qué escuela egresó la gente que se le ocurrió eso? Y al mismo tiempo decía así de díganme que de UPN no, díganme que de UPN no. Pero bueno, tenemos padres y madres que están trabajando en casa, ¿no? Trabajar es trabajar, señores, o sea, no es me estoy sentando a jugar Candy Crush en la computadora. Trabajar es trabajar, es muy demandante. Más niños que están en la casa volviendo locos a papás. Y luego estoy viendo papás que están volviendo locos, ¿no? Porque pues es que la niña o el niño tiene que pasar no sé cuántas horas en la computadora haciendo un montón de tarea o de deberes. Y aparte, ahora ya los están presionando con que también tienen que ver los horarios de la televisión porque la aprenden en casa y no sé qué. O luego ven las cápsulas también laxas, pero bueno,
forma parte de las tareas de lo que vamos a ir haciendo. Entonces tienes a los niños, bueno, ahí, ¿no? Los papás entre que tienen que hacer el trabajo, limpiar, alimentarlos, cuidarlos, no sé qué, cuando quédate en casa, aparte tienen que hacer su folder de evidencias. Mandan la ficha diaria del folder de evidencias. Yo me imagino al maestro del otro lado, ¿no? Recibiendo todas las evidencias y preguntándose qué hacer con eso. Para mandárselas después a su director, no sé si el mismo día o cuando lo concentran. Y no me imagino al director haciendo qué con eso también. Para que entonces eso se mande a la SEP y, ¿no? Concentrar entre... Eso ya lo hizo un papá, luego se escaló a todo grupo, luego se escaló a 6 grupos, luego se escaló a... O sea, hay una sistematización real, hay un seguimiento real de lo que se está haciendo con las actividades de los niños, o estamos cuidando la parte burocrática de que los maestros, o sea, yo entiendo, yo por eso le mando a mi maestra todos sus deberes, aunque estoy muy en contra de esas prácticas, porque entiendo que mi maestra la pueden sancionar por no cumplir las evidencias, porque ella tiene que demostrar que está trabajando, y porque si no demuestra que está trabajando, no, ¿no? Entonces les voy a hacer una pregunta muy elemental en todo esto. ¿Qué tuvo que ver todo eso que acabo de, o sea, vean nada más que parafernalia tan loca, qué tuvo que ver todo eso con aprender? ¿Cómo regulo? ¿Qué tuvo que ver todo eso con lo que los niños tengan que aprender en función del currículo? Estoy de acuerdo, o sea, ya lo dije, ¿no? Nos agarró a todos por la espalda. Nos agarró a todos por la espalda, o sea, el coronavirus nos agarró a todos, pero por las partes más flacas. Yo, de hecho, tengo que dejar en algún lugar más o menos visible pues, un seguimiento de ustedes, porque si a mí me agarra el coronavirus, ¿qué hacemos? Las evidencias de mis alumnos, ¿qué onda? Nos agarró a todos, de verdad, por la espalda. Y se entiende. Pero en toda esta lógica, en toda esta parafernalia, todo el mundo está más bien enloquecido para ver cómo salvar las calificaciones y no en el plano de la reflexión, ¿no? Lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo que se aprende? Pues les digo, o sea, yo cuando pienso en Pablo, no es mucho tema. ¿Por qué? Porque desde que empezó toda esta locura, tengo un niño altamente aburrido, que está en una edad de alta estimulación, y lo único que hice fue pues, plantar un montón de actividades, ¿no? Que yo sé cómo se llaman, eso es todo, es la única diferencia. Pero no todo el mundo tiene esas oportunidades. Y hay papás que dependen de esto, además. O sea, esto representa una oportunidad, lo malo es que es una mala oportunidad, porque la forma en la que está organizado tiene más bien que ver con fines burocráticos que fines pedagógicos meramente. Y hay cosas que pues espantan un montón, ¿no? Eh, digamos, los niveles de preescolar no hay mayor tema, hay formas de poder resarcir ese daño. Los primeros años es relativamente más fácil poder trabajar, aunque bueno, hay cimientos importantes para el trabajo matemático, el pensamiento lógico matemático, el desarrollo del lenguaje, pero a lo mejor es más manejable. ¿Qué es con niveles intermedios importantes, como tercero y cuarto de primaria? ¿No? Tendríamos que verlo con mucho más seriedad, pero estamos atorados en esto. Pues cuando pienso en aprendizaje, pienso como en reflexionemos a propósito de estas cosas. O sea, reflexionemos en torno a, pues que estamos en una situación donde a lo mejor el aprendizaje es lo que nos está poniendo en el foco. Pero entonces, ¿para qué educamos? O sea, ¿para qué hacemos una enseñanza? ¿Para qué hacemos una planeación? Lo importante, y eso es lo que quiero dejar claro con estos enfoques. Si hoy hablamos de enfoques de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que son como las grandes recomendaciones de la UNESCO hoy día. El foco de nuestra labor tiene que estar en el lograr aprendizajes, en aprendizajes útiles, en aprendizajes para la vida, en aprendizajes significativos.
hacia allá tendríamos que estar corriendo. Sin embargo, pues, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de aprendizajes tenemos que poner atención en eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperamos? Pues que toda la acción de la didáctica, que toda la acción de mediación del aprendizaje que está promovida por el docente, sea algo que contribuya al aprendizaje. Eso es lo que estamos esperando. A eso es a lo que le estamos apostando. Lograr el aprendizaje, pues, ahí, ¿no? Entonces, bueno, cambiando de tema, ¿no? Cuando hablamos sobre cómo la interacción entre el sujeto y el objeto a través de la mediación, pues nos tiene que dar como consecuencia un aprendizaje más o menos sistemático y que en el terreno de lo formal puede estar regulado desde la planeación de la enseñanza. Dicho eso, ¿qué onda y eso cómo se logra? Bueno, se logra con algo a lo que llamamos la transposición didáctica. ¿Qué sería eso? Pues hay una cosa que llamamos un saber experto, ¿no? Es un saber sabio, un saber experto, que está determinado, pues al final del día, por las estructuras, digamos, como de las mismas disciplinas, ¿no? O sea, hay una cosa, todos estos saberes de estadística, por ejemplo, no es que simplemente se puedan aprender solo porque existen, ¿no? O sea, esos son saberes, son acciones que existen en el mundo de las matemáticas. La labor de la mediación consiste en hacer que eso, ¿no? Que es un saber sabio, que es un saber experto, se traduzca en formas digeribles, en formas problematizadoras, en formas generadoras, o sea, en un montón de estructuras que se hacen a través de las estrategias para que mi educando sea capaz de comprender ese saber sabio, ese saber experto. Esa transformación de ese saber experto hacia este saber didáctico es a lo que llamamos transposición didáctica. Entonces, cuando ya tenemos este saber didáctico que logra bajar a los estudiantes, es que logramos tener la mediación. Muy bien, más o menos por ahí nos quedamos, ¿no? Cuando terminamos el semestre. Bueno, cuando nos vimos todavía en vivo y a todo color. Entonces, pues bueno, ¿cuál es nuestra labor? Pues entender que hay una serie de factores que van a estar involucrados en el quehacer de la didáctica. Voy a pedirles que me esperen un pequeño segundo. Ya volví. Perdón, es que no tenía no pude subir por mi pizarrón, así es que aquí estamos, ¿no? Entonces, tenemos primero que entender una cosa, ¿no? Hay modelos didácticos. Bueno, pues sí, son modelos, son enfoques, ¿no? Que condicionan la didáctica. ¿Se relacionan con el currículo? Pues sí, ¿no? Acuérdense que el currículo va a estar así abrazando a todo mundo. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos regula las acciones formales. Entonces, perdón el charolazo, pero es que no veo nada. Entonces, bueno, vemos que para que este sujeto aprenda, vamos a poner aquí,
un sujeto. Acuérdense, yo no dibujo bien, ¿sí? Bueno, este sujeto lo primero con lo que va a contar va a ser con una estructura cognitiva. O sea, básicamente es el equipamiento que le va a permitir procesar las interacciones del medio. Ajá. Entonces, este sujeto que tiene esta linda estructura cognitiva va a tener capacidades determinadas, en primer lugar, por su edad. O mejor dicho, por la etapa de desarrollo cognitivo. Ajá. Entonces, dentro de las primeras cosas que vemos cuando hablamos de didáctica es ver si determinada estrategia corresponde o no a las etapas de desarrollo cognitivo en la que se encuentran los sujetos. Lo primero, ¿no? O sea, es que le vas a enseñar, a los niños se les puede enseñar a leer desde el vientre, señores. Desde el vientre ya hay ejercicios, los niños nacen leyendo. Dices. ¿Por qué? Pues porque su estructura cognitiva no está lista para poder hacerlo. Eso es algo que ya sabemos. Ah, no, que es que a los niños que hoy aprenden a leer desde los 3, 4 años. Espérate, no te adelantes. Por algo empiezan a los 6. ¿No? Las estructuras cognitivas antes de esa edad no están listas. No quiere decir que no empiecen a hacer acciones de lectoescritura previas, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad fina, todo lo que tiene que ver con la incorporación de código, los ejercicios de caligrafía. O sea, hay un montón de cosas que se hacen que no son propiamente codificación de codificación, porque estamos esperando a que maduren las estructuras cognitivas, ¿no? Oye, es que los niños, yo quiero que entienda todas las reglas. Antes de los 4 años no, mija, porque pues lo que nos dice la teoría es que pues, todavía no socializa el lenguaje, todavía no es capaz de incorporar la regla, ¿no? De manera consciente, en fin. Para eso utilizamos esos marcos. ¿Se acuerdan de todo lo que vieron o están en el segundo semestre, que la etapa cognitiva, ¿no? Porque lo primero que volteamos a ver es dentro de esta estructura de la cabeza de mi sujeto es, de acuerdo a su edad, cuál es la estructura cognitiva en la que se encuentra. O sea, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa importante. La otra cosa importante que volteamos a ver es la interacción con el medio social de interacción del sujeto. El sujeto se desenvuelve en un mundo social. ¿Por qué es importante? Ok, el muchacho es súper capaz de aprender un montón de cosas. ¿Y en cuarentena cuáles? O sea, mira el entorno social, ¿no? Sus estructuras cognitivas están súper aptas, pero en un ambiente violento, ¿quién sabe? Entonces, vemos que ahí hay una combinación de cosas. La otra tiene que ver, pues bueno, con cierta naturaleza de los métodos, ¿no? Entonces, primero, pues vemos pues, que hay una serie de enfoques teóricos que articulan al currículo, ¿no? O sea, hay enfoques teóricos. Si el currículo es un currículo sentado en una base conductista, ¿no?
Lo que nos interesa que el sujeto desarrolle en todo este proceso, pues es que llegue a resultados. Pero, por ejemplo, que convivan no nos importa tanto, ¿no? Que salga bien en exámenes o en pruebas de desempeño de matemáticas. Que eche a andar sus valores no nos importa tanto, ¿no? O sea, ¿en dónde estás centrando los objetivos de aprendizaje? Todo esto tiene que ver con cómo vamos a configurar. Hay otra cosa que nos importa mucho, ¿no? Que es la naturaleza de los contenidos y su relación con los niveles de desempeño. ¿Y eso qué es? Muy sencillo. De esta realidad en la que está inmerso mi sujeto, no todo se puede aprender igual. O sea, no aprendemos igual el nombre de nuestra mamá, ¿no? Que la globalización. Y no aprendemos igual la globalización que la desviación estándar. Y no es solamente porque eso, pues, sean unos más complejos que otros y tal. No se aprenden igual. O sea, naturalmente no hay forma de aprenderlo igual. ¿Cómo se aprenden las tablas? Se las aprenden, se las aprenden por memoria. Así es como aprendemos las tablas. Después de la reflexión de qué es una suma abreviada, pues te las aprendes de memoria. O sea, la naturaleza de ese contenido no da a que hagas un análisis profundo, ¿no? De la realidad y que además sus resultados puedan ser flexibles y acordes a la opinión de cada quien. Se aprenden por memoria. La naturaleza de los objetos de aprendizaje es diferente y corresponde a niveles de desempeño que están asociados a estas herramientas cognitivas con las que ya contamos, ¿no? O sea, si tengo que aprender sobre los efectos político-económicos o lo que significa que el barril esté a -2, el barril de crudo, pues eso llama a un nivel de capacidad cognitiva que tiene que ver con el razonamiento y con la reflexión, y entonces eso hace un esfuerzo cognitivo diferente a que si estoy calculando si me dieron bien el cambio o no en el pecero. O sea, esto serían mis niveles de desempeño. O sea, ¿qué nivel de desempeño de razonamiento o de reflexión soy capaz de tener? Frente también a cuáles son mis capacidades, mis niveles de desempeño, de memorización, que entonces me permitan tener una relación con el tipo de contenido, ¿no? Hay una naturaleza de contenido, no todos los contenidos son iguales. Entonces, claro que esto ahora se ve más desde los temas de competencias, que ya los vamos a ver, ¿no? Entonces, todo esto va a tener una repercusión importante, ahora sí, en la reflexión de cómo aprende, para entonces definir cómo enseño. Y a propósito de eso, quisiera hacer una reflexión, ¿no? Que sería muy bueno que me pusieran los comentarios dentro del Classroom. ¿Cómo creen o qué dificultades creen que podamos tener y por qué en términos de enseñanza-aprendizaje con los niños hoy día, ¿no? O sea, ustedes tienen sus dificultades cognitivas, me queda muy claro. No es una cosa que yo esté dudando ni tantito, ¿no? Pero, o sea, ¿qué dificultades? O sea, no viven lo mismo que los niños.
O sea, los niños están viviendo niveles de estrés diferentes a los que podemos estar viviendo nosotros. Empezando con que a cierta edad nos podemos volver un poquito más sedentarios, entonces no tenemos mucho tema si nos sentamos durante horas a ver la tele. Pero los niños, por su estructura natural, requieren moverse, brincar, sacar toda la energía. Y en sus casas, pues es un poco complicado, ¿no? Más todo el estrés que implica para sus papás. O sea, ustedes pues, les dan una indicación, se van a sus cuartos, lo hacen, no sé qué, se ponen de malas, se pelean lo que quieran, pero están en otro nivel de conciencia. Para los papás puede ser muy estresante, entonces tener, ¿no? Entonces piensen más o menos como estas dificultades que pueden estar hablando del entorno social de estos niños y en el cómo hay una adaptación curricular, ¿no? Complicada que tiene que jugar con todos estos elementos al mismo tiempo. Hacer didáctica no es una tarea, no es la parte sencilla, ¿no? O sea, muchas veces en los primeros semestres es muy común, yo no tengo ningún tema, ¿eh? Cuando los alumnos llegan y dicen, es que yo quiero ser docencia cuando entran a la universidad. Ya para cuando llegan a cuarto semestre empiezan a ver cosas de docencia, ya todos juran que ninguno va a ser maestro, salvo los que ya son maestros. Porque, bueno, pues es la parte más X, ¿no? De la pedagogía, no es cierto. La docencia es muy compleja, porque además implica también reflexionar en la parte humana de los maestros. Hay una parte muy humana de los maestros, ¿no? O sea, les comentaba hace un rato, no se los comentaba. Estoy hablando con amigos maestros, ¿no? Amigos que están en docencia, pues también se están volviendo locos con esa estructura. Se están volviendo locos, ¿no? Es muy estresante para los maestros tener que aguantar todos estos golpes, que además son pues la relación directa con el estrés de los niños y con el estrés de los papás, ¿no? O sea, yo soy la primera en quererle preguntar a mi maestra, oye, Paula, pues, y neta te tengo que mandar el trabajo diario porque tengo mucho trabajo más, ¿no? No tengo ganas de estar pensando en la vigilancia burocrática de los aprendizajes de mi hijo cuando yo misma lo puedo hacer. Pero no me la puedo brincar porque, pues, para ella puede representar tener problemas en su empleo y, pues, porque ella ni la debe ni la come, está siguiendo indicaciones. Me queda clarísimo que está siguiendo indicaciones. Entonces, no es mi caso, ¿no? Ella estaría rebotando apenas el estrés de esta mamá. Me estaba comentando una chica ayer, ¿no? De cómo hubo un momento que durante la clase de inglés la niña se pasmó, una niña de 6 años, ¿eh? La niña se pasmó y se puso a llorar porque era demasiada presión. Y demasiada presión en un cambio de modelo que para ella fue brutal, para la niña. Entonces la mamá terminó agarrando a la niña, la retiró de la tele, la retiró de la computadora y le dijo a la maestra, no, perdón, o sea, no voy a trabajar así, porque esto es demasiado estrés para mi niña, ¿no? Además, yo, mamá, tengo que estar con una niña en un cuarto encerrada mientras trabajo con la otra, ¿no? Estamos hablando de modelos que en este momento pues se justifican por lo emergente, pero la neta del plan es que no están funcionando, no en función de aprendizaje, en función de burocracia tal vez, en función de aprendizaje, no están funcionando. Que además sean como la estrategia a gran escala me está espantando un poco. Pero bueno, o sea, ay, lo lamento, no veo niños. Entonces, bueno, hablemos de modelos. Y para eso tomemos un chiqui break de 5 minutitos. ¿Quieres café? Quiero café. ¿Te lo pongo? No seas malita, madre, ¿me lo preparas? ¿Eh? ¿Me lo preparas? Sí.
Ok, regresamos. Entonces, bueno, lo primero que quería comentarles es, ¿y para qué hablamos de modelos, Gaby? Por esto que estamos viendo. O sea, básicamente, sí, teníamos un modelo ahí todo bizarro, hecho como, no sé muy bien cómo, que emanaba en buena medida del modelo de competencias, ¿sí? Y hasta ahí ya andábamos más o menos, pero bueno. Y de pronto, de manera abrupta, porque pues un bicho loco de China se le ocurrió enloquecer. Me encanta el chiste xenófobo que dice, perdón, digan no a la xenofobia, que dice, que si así está el chino, el virus chino, no quiero ver el original. No es cierto, chinos, me caen bien. Bueno, el asunto es, pues sí, que por el virus chino loco, tuvimos que cambiar abruptamente de modelo, ¿no? Entonces, al cambiar de modelo, vean nada más que parte del estrés tiene que ver con eso. O sea, no haces un cambio de modelo de manera abrupta, mucho menos a mitad del ciclo escolar. No nos quedó de otra, pero, o sea, en términos técnicos, eso es algo que no se debe hacer, ¿no? Porque estamos viendo las consecuencias. No nos quedó de otra, o sea, me queda también claro que no es como que hayan diseñado todo esto porque son malas personas, no, no, tampoco creo que haya sido malas intenciones, están operacionalizando como pueden, también eso me queda claro. Pero entonces, ¿qué sí tenemos, no? Pues la importancia de tener que ver que hay detrás de la enseñanza, detrás de la relación o la manipulación de los objetivos, de los contenidos, hay un modelo detrás que lo está soportando, ¿no? ¿Cuáles son los modelos más comunes? Ustedes revisaron, hicieron sus videos, ya me los empecé a ver, unos muy divertidos, unos que hacen Global Live. No he visto sus comentarios, por cierto, que ya se los había pedido desde hace un buen. No los he visto, que están comentando los videos de sus compañeros. Pues vimos la escuela tradicional, que eran los momentos como pues fueron como las primeras organizaciones escolares, ¿no? Yo tengo un problema en la vida, se los digo abiertamente, tengo un problema en la vida con que hablemos de la escuela tradicional. Cuando hablamos de los exponentes de la escuela tradicional, hablamos de gente como Comenio, ¿no? Que se le ocurrieron cosas bien vanguardistas, pero súper vanguardistas. O sea, Comenio fue la primera persona, bueno, al menos de las primeras personas en decir que la escuela tendría que ser mixta. Y esto era importante por dos razones. La primera, porque rompía el tabú de, no hagan esto, por favor, no se toquen la cara. Rompía el tabú, ¿no? De pues, cómo los niños y las niñas van a estar juntos, tomando clases. Pero antes que eso, ¿cómo es que las niñas van a tomar clases? Es el primer tabú con el que rompe Comenio, ¿no? Comenio hablaba de cosas bien interesantes que antes eran solo intuiciones, pues como que los niños no aprenden igual a todas las edades. Sí, era medio intuitivo en términos globales, pero Comenio iba a decir cosas como esas, como decir, no, espérate, los niños no aprenden igual, entonces tendremos que separar la escuela
de acuerdo a las cosas que pueden aprender los niños, de acuerdo a sus edades. Pero no solo eso, tendríamos que estar reflexionando sobre algo súper importante, que es qué es lo importante para aprender de los niños. Es decir, qué es lo que los, lo que los niños tendrían que aprender de acuerdo con su edad, que fuera valioso para ellos y para la sociedad. O sea, Comenio por algo es el padre de la didáctica. O sea, así es nombrado, así es conocido Dionemos Comenio. No es por nada. Estas cosas que hoy decimos es que están lógicos, se les ocurrió a ellos primero. O sea, cuando hablamos cuando hablamos de exponentes como Comenio, cuando hablamos de exponentes como Rousseau, ¿no? Son sujetos que hicieron una serie de críticas muy importantes a los modelos educativos o la forma en la que se expresaba la escuela en su tiempo, ¿no? Voy a ver si puedo encontrar un videito muy simpático mientras seguimos platicando. Donde pues vemos estas condiciones de la escuela tradicional, ¿no? Que es a lo que le llamamos escuela tradicional. Es muy clásico que de los textos nos hablen de que todo es motivo de la escuela tradicional. O sea, eso lo decía todo el mundo, ¿no? Es que la escuela castiga, porque esas son prácticas de la escuela tradicional. Sí, pero lo que llamamos escuela tradicional, en términos contemporáneos, es más bien una forma de escuela tecnológica. Es un modelo de escuela tecnológica, que es una escuela conductista, abiertamente conductista, pero que no por eso es escuela tradicional, ¿no? O sea, sí hay cosas que comparten, pero el conductismo lo tenía muy claro en la época de la tecnología educativa, y que hoy a todo le llamamos escuela tradicional, la neta es que tampoco nos iremos tanto al drama. En un segundo, ¿eh? Un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. Ok. Vamos a ver un pedacito de video. Nada más que no veo que esté activado el sonido. No sé por qué no se oye el sonido. A ver. No me de silenciar. Esto está encendido. A ver si así. ¿Prendida bocina? Bocina. A ver. Tardes a la salida. Me parece que nombraste al señor O'Connor, tía. Vamos a ver de este video Te refieres a Arthur, ¿verdad? la última escena, ¿no? Esto es a lo que vamos a llamar escuela tradicional. No puede ser, a mí no me escribió nada. Me extraña. El señor O'Connor viene a visitar a María, no a verte aquí. Sí, ya me imagino, pero pudo haberme dicho algo, ¿no? Deja de hablar y vete a la escuela. ¡Qué horror! Aguantar otra vez al señor Dobby. Adiós, tía. Pequeños, espero que como tenemos que convivir durante todo un curso, nos hagamos buenos amigos. Este es
por lo menos mi deseo, y me gustaría mucho que fuera bien correspondido por todos ustedes. Mi ilusión es hacerlo tan bien como el señor Dobbins, para que no echen de menos a su antiguo profesor. Perdone que haya llegado tarde, profesor Ay, me equivoqué de clase, perdón. Tú eres Tom Sawyer, ¿verdad? El señor director me ha hablado mucho de ti. Sí, soy yo. Me llamo Natalie Rose. He sustituido al señor Dobbins, así que a partir de hoy seré su profesora. ¿Estás de acuerdo? Bien. A tomar tu lugar. ¡Qué alegría! ¡Ahí viene Hawk! ¡Ya llegó Hawk! ¡Hola! ¡Bienvenido a la escuela! Espere, la consulta es a las 10. Estas son las cuentas. Saquen los cuadernos y cópienlas sin equivocarse. Tienen media hora para resolverlas. A ver qué tal lo hacen. Señorita Rose, ¿Sí? ¿nos va a hacer un examen hoy, el primer día de clase después de las vacaciones? No es precisamente un examen. Miren solo cómo para los saber niños qué están tal divididos en entre matemáticas niños antes y de niñas. empezar a ponerles problemas. Yo no tengo idea de nada de eso. Yo tampoco. Silencio, niños. Hagan lo que les digo y no platiquen. Saquen los cuadernos y copien las cuentas. Oye, la escuela siempre es así de aburrida. Pues sí, además hoy es el primer día de clase y nadie tiene ganas de resolver problemas. Sin embargo, hay que hacerlo y no quiero tener que repetirlo. No haré nada. Lo mismo digo. Yo me largo de aquí ahora mismo. Tomás Sawyer y Huckleberry Finn, levántense inmediatamente y vengan los dos. ¿Eso qué le pasa? Creo que nos azotará. Dense prisa. Yo prefiero los golpes a las matemáticas. Vamos. Les daré 10 azotes a cada uno y se quedarán de pie después de la clase hasta la hora del recreo. Siento despedirme de ustedes. En este momento las vacaciones han terminado y todo vuelve a ser como antes. El pobre Hawk ha tenido un mal comienzo. Pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse. Algún día puede que también él les cuente sus grandes aventuras. Adiós, amiguitos. Ok. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en ese video? Eso que vimos fue escuela tradicional. O sea, cada vez que escucho, es que las prácticas de la escuela tradicional, yo digo, ¿no? O sea, sí, la escuela puede ser punitiva, pero ya no nos tratan a golpes en las escuelas, en la mayoría de ellas, ¿no? No nos tratan con insultos, no nos ponen las orejas de burro, no nos mandan, no nos separan del grupo, no mantienen parados a los burros. A mí también me tocó eso, ¿eh? O sea, las prácticas han cambiado, ¿no? Y las prácticas han cambiado en buena medida gracias a que hay modelos atrás mucho más comprensivos. La escuela hoy día es un híbrido, no es global, ¿no? La forma en la que entendemos hoy la escuela. La escuela es un híbrido de diferentes modelos. Seguimos usando conductismo mucho, sin duda alguna, ¿no? O sea, esto de salir de la escuela preescolar
y ahora entré a la escuela primaria, pues es un súper choque para los niños, de veras, es una cosa que uno tiene que tomar con mucho tiento porque cambian de una estructura absolutamente libre, donde ellos se pueden expresar abiertamente, ¿no? Donde tienen que ir asumiendo reglas, pero la acción no es tan punitiva. De preescolar es hasta tierno, ¿no? A una estructura de escuela primaria en la que de pronto todo es cállate, siéntate y trabaja. Eso es un vil conductismo, ¿no? Son de las cosas que todavía perciben ahí sí de la escuela tradicional. No podemos llamar a la escuela convencional como la vemos, la escuela tradicional, pero hay cosas muy importantes. O sea, el currículo hoy día piensa en las emociones de los niños, piensa en la elaboración de actividades que desarrollen su imaginación, su creatividad. Y eso es algo que le heredamos a la escuela nueva. Es muy importante, se lo agradecemos a la escuela nueva. Los tiempos de comer, los horarios de recreo, el juego incorporado en el aula. Escuela nueva, es absolutamente escuela activa, ¿no? Digamos, hoy día pensamos en los temas de nutrición y de, ¿no? O sea, ya no pensamos en que los niños nada más lleguen con su lonchilla, pensamos en cosas como pues, que los niños tienen que llegar con un lunch que sea nutritivo, ¿no? Que los niños coman antes de entrar a clases. Entonces se lo agradecemos a la escuela nueva, se lo agradecemos a la parte humanista, a la parte crítica. Por eso están los modelos atrás. No crean que nada más los estudiamos porque es bien importante estudiar la historia de la educación. A mí, en lo personal, no me interesa la parte histórica, ¿no? O sea, al menos no en esta clase. No me interesa hablar de la parte histórica. Me interesa hablar de cuáles son las herencias que estos diferentes modelos que están puestos en las diferentes escuelas nos dieron como herencia a la estructura educativa. Les digo, hoy pensamos en centrar a los niños a reflexionar. Entonces, eso forma parte de modelos como la escuela crítica o como el modelo de inteligencias múltiples. La escuela hoy día es un híbrido, y entendámoslo así, la escuela es un híbrido. No es solamente pues una sola práctica ni un solo sujeto, ¿no? Por ejemplo, cosas que le reconocemos a la escuela, al todo el enfoque crítico, es que en todas las demás recibimos sujetos como puros. Eso que hablaba Rousseau, es pura tabula rasa, ¿no? Desde cualquier otro modelo. O sea, si yo pienso en la escuela nueva, sí, o sea, sí, que tienen ya estructuras y saberes, y sí. Términos cognitivos, sí. Pero es como si recibiéramos puro sujeto cognitivo. Todo su valor social atrás no es reconocido por nadie. O sea, pienso en las inteligencias múltiples y digo, ay, sí, es que su inteligencia musical. ¿Y qué hay atrás de la inteligencia musical? ¿No? O sea, estoy hasta acá. Mi hijo es músico. Pásale. Ay, sí, por favor. Está muy caliente, ¿verdad? Más o menos. Gracias. Señores, ustedes me caen mejor cuando hay café de por medio. No es cierto, los quiero igual. Pero también quiero mi café. Pablo es músico, ¿no? Entonces, ¿por qué sé que es músico? Pues porque reconoce ritmo a pesar de que todavía está construyendo conceptos de número, ¿no? Toca la guitarra todas las noches, canta, reconoce armonías, acordes. Y todo el mundo dice, es que tu hijo es muy auditivo. Y yo, ajá. No creo mucho en eso de que sea auditivo, visual o kinestésico, pero está bien, ¿no? Tu hijo es que tiene muy desarrollada su inteligencia musical. Y yo digo, sí. O sea, si lo pienso desde Howard Gardner, sí. O sea, la inteligencia musical de Pablo es muy, muy activa, ¿no? Me atrevo a decir que su inteligencia interpersonal también, más que la intra, pero sí la inter. También puedo decir que su pensamiento, pues, sus competencias comunicativas
están en la norma. Pero bueno, que lo que más destaca en Pablo es que, pues, inteligencia musical. ¿Y qué hay detrás de la inteligencia musical de Pablo? ¿No? Pues un entorno lleno de música. La neta del planeta es que hay un entorno lleno de música. O sea, hay un antecedente atrás de Pablo, de, pues al ser un niño tan alérgico de muy bebé, pues se pasó al cuidado de mi mamá un año. Y en ese año, pues mi mamá se ha dedicado a cantar, ¿no? Semiprofesionalmente desde que yo tenía 15 años. Pues mi mamá siempre está cantando. La forma en la que primero se empezó a comunicar con Pablo fue con música. Entonces, Pablo, la forma en la que se comunica, antes que cualquier otra cosa, es con música. Hay un antecedente social que apunta al desarrollo, porque hubo un mayor estímulo de su capacidad musical, ¿no? Y ahora, hoy día, todo el mundo quiere súper explotar o desarrollar la capacidad de Pablo, porque pues si ya tiene estos dotes musicales, pues hay que impulsarlo. Pues sí, pero no es pues, que, ay, es que le tocaba la guitarra en el vientre, la neta es que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el enfoque social, el enfoque crítico, ¿no? Que habla de un reconocimiento del entorno social y la forma en la que el sujeto pertenece a él y cómo la educación tendría que estar apostando hacia allá, hacia esta interacción social, hacia la transformación, ¿verdad? Que habla el enfoque crítico del que nos habla Giraud, desde el que nos habla McLaren, pues está ahí presente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de modelos, muchachos. Porque esos modelos son los que van a darle pie a dos cosas: al diseño del currículo, a definir hacia cuál sería la orientación de lo educativo, y por el otro lado, le da forma a la enseñanza, ¿no? No es lo mismo que yo diseñe una enseñanza súper conductista a que diseñe una estructura súper humanista. Y que los dos en sus polos son pésimos, ¿eh? O sea, tan malo es el conductismo llevado al extremo, como hicieron en los 70s, como tan malo es el humanismo llevado al extremo, ¿eh? Y hoy ya muchas de las prácticas son súper humanistas, sobre todo las que tienen que ver como con el desarrollo en casa y no sé qué, son súper humanistas. Y llevadas al extremo también, wow, aguanta vara, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece súper importante que hagamos la revisión de sus videos. No me han mandado sus trabajos, por cierto. Sí, ya recibí como 3, pero solo 3, me faltan como 5, ¿no? Los paso al costo. Me tienen que mandar sus trabajos, por favor. Entonces, bueno, siguiendo con todos estos conceptos mínimos de lo educativo, pues tenemos que tenemos cuando menos 4 enfoques teóricos, de los cuales 3 se van a sujetar muy fuertemente para hablar de uno que es el que está súper en boga. Pues tenemos que dentro de todas las escuelas que revisamos, fíjense, el enfoque crítico es tan importante, pero no lo pelamos. Luego tenemos toda la perspectiva de Morán, pero como son, en este caso es más bien como, todo el tema de la complejidad es más bien como una orientación filosófica, no es tan considerada en términos de cómo hacerlo en planos didácticos. Pero igual, estas teorías no es como que te digan abiertamente cómo lo bajas a la didáctica. La neta es que es una chamba de nosotros los didactas, ¿no? Nosotros los pedagogos. Perdón, no veo. Es que no me gusta el charolazo. Ni siquiera están viendo el charolazo de la ventana, están viendo el charolazo de la computadora. Entonces, bueno, estamos aquí, ¿no? ¿Cuáles son estos modelos que van a estar ahí, ¿no? Reconstruyéndonos? Son parte de los que ustedes vieron y de los que hicieron videos, y por eso yo insistía tanto, me interesa no la parte histórica, me interesa cuál es la aportación a la didáctica. Entonces, tenemos el conductismo, ¿no? La escuela es muy tajante. Tenemos al constructivismo, que es
Y acuérdense que así es como funciona la Santísima Trinidad en la Universidad Pedagógica Nacional. Es en el nombre de Piaget, de Freire y del espíritu de Vasconcelos. Entonces, ahí tenemos conductismo, tenemos constructivismo, y ojo, constructivismo no es igual a Jean Piaget, ¿eh? Tenemos humanismo y tenemos al modelo de inteligencias múltiples que últimamente se empieza a empujar con mucho más fuerza, como el desarrollo el reconocimiento de las inteligencias y el desarrollo de las inteligencias. Entonces, a propósito de eso, vemos como el enfoque basado en competencias, que va a ser el más socorrido hoy día, ¿no? Seguimos trabajando bajo enfoque basado en competencias, es un enfoque muy socorrido, va a retomar principios del conductismo, va a retomar principios del humanismo y va a retomar principios de las inteligencias múltiples para poder hablar de competencias. Eso es súper importante que hablemos de los modelos. Porque, como ya lo construimos por acá, hay modelos que nos explican el desarrollo cognitivo, hay modelos que nos hablan de la importancia del entorno social para el aprendizaje, ¿no? Hay modelos que nos van apuntando sobre cuáles son las mejores estrategias para poder enseñar determinados contenidos para un sujeto de acuerdo con su edad y su entorno social, ¿no? Entonces vamos a tener que en estas relaciones de la didáctica, un segundo, señores, no tengo pizarrón, denme chance. Prometo que para la siguiente sesión voy a tener pizarrón, pero es que hoy no fui por él. Yo vivo como en 4 casas, entonces es normal si hoy me ven en fondo amarillo, mañana en fondo azul, la siguiente semana en otra casa. Todas mis casas están vacías y libres de coronavirus, se los juro. Entonces, bueno, retomando un poquito. Denme un pequeño segundo en lo que hago anotaciones, ¿no? Este es su cerebro.
No está puesto como la Santísima Trinidad, pero ahorita hablamos de la Santísima Trinidad, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces a un sujeto que tiene ciertas capacidades cognitivas y que va a requerir aprender una serie de contenidos que van a ser nuestros objetos de aprendizaje, que están respaldados o están, digamos, construidos, ordenados a través de un currículo. Este currículo va a tener detrás modelos teóricos, ¿no?, que le van a dar soporte sobre las orientaciones, desde dónde construye sus objetivos y los contenidos y los métodos, ¿sí? Nosotros los didactas no construimos currículo, lo dejo claro. ¿Hacemos adaptaciones curriculares? Sí, pero no construimos currículo, lo operamos. Esa es la diferencia. Lo digo porque ha habido, les juro, años en la universidad en la que cuando les preguntas a los alumnos que vienen en la clase de didáctico, les preguntas a los colegas, los puedes hacer a diseñar un programa. Espérate, no están haciendo diseño curricular, están operando el diseño curricular. Entonces, bueno, tenemos los contenidos, tenemos los objetivos, ¿no? Y también ciertas orientaciones para el aprendizaje. O sea, el currículo va a determinar los objetivos de aprendizaje y ciertas orientaciones, pero no lo define a lo fino. Luego tenemos, por el otro lado, para que este sujeto llegue a estos contenidos, modelos de enseñanza. Estos modelos de enseñanza que van a estar relativamente definidos por el currículo, ¿no?, van a tener teorías detrás, que son estos modelos de los que estamos hablando. El currículo, sus objetivos, ¿cuáles son? Tener máquinas voraces, su modelo detrás es el conductismo, y las formas de enseñanza tendrán que ser conductistas. Hay teorías detrás de los modelos de enseñanza. En términos reales, hoy día la escuela es un híbrido. Y luego tenemos, ¿no?, que estos modelos de enseñanza, aparte de tener teorías, van a tener que hacer un reconocimiento de los entornos sociales y naturales del sujeto, así como diseñar las formas de enseñanza acordes a estas teorías que nos den la posibilidad de que el alumno transite de la mejor manera hacia los contenidos. Me regreso para acá. Estas son las 4 teorías más utilizadas actualmente cuando hablamos de diseño de enseñanza, ¿sí? Y pues el modelo que sigue estando muy vigente en el diseño contemporáneo es el modelo de competencias del que vamos a hablar la próxima clase. Entonces, les pido por favor, les estoy dando toda esta semana para hacer, digamos, terminar de subir los videos quienes no lo hayan subido, hacer los comentarios, cuando menos 2 comentarios, o sea, cada uno de ustedes va a hacer un comentario a 2 videos que no haya sido el suyo. Como para tener más o menos claro esto. Ahora, ¿qué cosas podemos decir de cada uno de estos modelos de manera veloz? Yo sé que vimos muchos más, me queda muy claro, no es que no los esté considerando. Los estoy considerando estos en otro nivel. Ustedes tienen que saber sobre todos los modelos, ¿no? O sea, yo llegué a conocer una experiencia en una selva, ya se los conté en clase, en una sierra súper alejada, donde el maestro era hablante indígena de otra lengua. Tocó que había una niña en el salón donde les tocó, que la niña era bilingüe, o sea, hablaba las 2 lenguas, la lengua del maestro y la lengua originaria de la comunidad. Entonces, la estrategia que usó el maestro para poderles dar clases fue un método lancasteriano. Lancasteriano. De eso tendrá 10 años, muchachos. Y utilizó método lancasteriano. O sea, la adaptación curricular, la adaptación a través del diseño didáctico depende de las condiciones del grupo, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara.
Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? Estas estructuras, ya habíamos visto en el salón algún día, ¿no? Algunas diferencias en términos de modelo de enseñanza. ¿Se acuerdan que vimos una escuela así que se veía así súper, ¿no? Muy rural, pero tenía ahí su patrocinio religioso, donde había una maestra que solo le daba la palabra a un niño y solo ese niño existía en el universo, ¿no? Te lo muestran como escuela modelo. Luego vimos otra escuela, no sé si lo recuerdan, donde, o sea, era una escuela en la que ni siquiera se sentaban en el pupitre, y era una escuela multigrado, todo funcionaba muy bien, y la activación física, ¿no? La estructura era otra. Entonces, eso va respondiendo a modelos diferentes. Y se dan cuenta ahí cómo es un híbrido. Entonces, la escuela conductista, vamos a encontrar que el auge de esta escuela, así en donde encontró el boom, fue en los años 70, desde los 60, 70, y coincide cómo empieza este show con la escuela conductista y por qué nos tiene tan invadidos. La escuela conductista pues había como un momento de rediseño curricular en el mundo, ¿no? Y estaban como muy en boga todos los temas del positivismo. O sea, el positivismo, ese positivismo de Comte, estaba muy en boga. O sea, había como un impulso a que lo importante que teníamos que aprender tenía que ser las ciencias. Entonces, todo el modelo de pragmatismo de John Dewey, todo el modelo de, todo el conductismo que se estaba planteando digamos, desde la postura de Skinner y tal, ¿no? Pues estaba haciendo mucha resonancia con formas positivistas, o sea, había como un discurso que era así de a lo que le tenemos que apostar es a la ciencia. Entonces, lo más cercano a un modelo educativo, científico, donde haya resultados lo más universalizables posibles, es el conductismo. Se retoma esta postura para hacer una universalización y entonces invadió todos los sistemas educativos. Empezó como a cuestionar ese modelo por ahí de los 90s, ¿no? Como con más auge, pues porque empieza a haber una necesidad de pensar en los sujetos, como ocurrió con la Escuela Nueva, ¿no? O sea, así como el tema, cuando hablamos de este primer corte a lo que le llamamos escuela tradicional, que había un énfasis muy importante en la posición social, es decir, en el lugar de la educación para la sociedad, o sea, cuál era la función social de la educación, ¿no? Sin entrar a los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Sin meternos con estos rollos altuserianos, ¿no? Pero sí había un énfasis en pues, que la escuela tenía una función hacia la sociedad. Entra el modelo de escuela nueva y la escuela nueva dice, no, a ver, para tu carro, o sea, sí, porque todos vivimos en sociedad y sí, pero lo educativo tiene una función de desarrollo para el sujeto. O sea, hay un cambio paradigmático importantísimo. Mientras la escuela tradicional, o bueno, estos exponentes que estaban criticando esa escuela tradicional, bueno, o sea, cuando estos sujetos, como Rousseau, por ejemplo, estaban criticando, estaban hablando de cómo es que la educación tendría que servir para los sujetos para que sirvieran para la sociedad, la escuela nueva decía otras cosas, decía, no, espérate, ¿y qué con el desarrollo humano? ¿Qué hay de esta parte del desarrollo, de potencializar las capacidades humanas, desde el disfrute del sujeto, de toda la potencialidad que tiene el juego para aprender, para comprender, para razonar, para reflexionar? Toda la escuela nueva fue incorporando el juego a la escuela, ¿no? La escuela nueva nos permitió reflexionar sobre la importancia pues, de que los niños estén bien nutridos para que vayan a la escuela, o de que jueguen, o que la escuela es un lugar feliz para ellos, ¿no? Pues en su momento, la escuela conductual pues, también era así como súper rígida, era así como de, sí, tienes que comer, pero tú ya llegas desayunadito,
y aquí las cosas son así, así asado, ¿no? Yo soy producto de escuela tradicional, de escuela conductista. Soy producto absoluto, ¿eh? O sea, el sistema educativo en los 80s era tecnología educativa todo el modelo. O sea, era un modelo de currículo basado en objetivos, diseño de enseñanza basado en objetivos, examinación, apoyo educativo en medios audiovisuales. Entonces, todas las materias que eran artísticas o de desarrollo psicomotriz, pues, quedaban como más relegaditas. Todo el plano de lo valoral, pues nunca fue curricular, ¿no? Entonces empieza a incorporarse todo el modelo de competencias, o sea, la reflexión constructivista. Y la reflexión constructivista no era solo la pelletiana, porque la pelletiana es, o sea, la psicogenética, que es la postura de Piaget, pues nos da muchas orientaciones sobre cómo aprende el sujeto en qué etapa precisa de la vida, ¿no? Por eso no soltamos a Piaget. Pero Piaget decía cosas muy importantes que tenían que ver con el cómo una estructura cognitiva existente se tiene que desarticular para incorporar una nueva y luego volverse a configurar. Se utilizaba esta analogía de de una pared que se está construyendo con ladrillos, ¿no? Es como decía que las estructuras se iban acomodando, pero no es en sí un modelo educativo, ¿no? Más bien un modelo como explicativo sobre cómo aprendemos. Entonces la escuela empezó a incorporar eso, ¿no? Empezó a darse cuenta que pues la escuela era muy punitiva y había que bajarle como 2 rayitas al estrés de la punición dentro de la escuela, más allá de los golpes, había que bajarle 2 rayitas. Empezó a entrar una reflexión sobre que lo importante es aprender y aprender con gusto, y que pues habría que impulsar el deseo de los estudiantes a aprender y sobre todo que los alumnos le dieran sentido a lo que estaban aprendiendo. En realidad, los mayores aportes en términos como didácticos a la escuela, desde el constructivismo, les encontramos mucho sentido desde las etapas de desarrollo cognitivo, pero la verdad es que dentro de lo que más impacta es el cognitivismo, que es el de Osberg, que es todo el discurso del aprendizaje significativo. O sea, nos damos cuenta cómo hoy día lo que estamos tratando de impactar a toda costa es que los aprendizajes sean aprendizajes útiles. Hablamos de pertinencia, hablamos de relevancia, es aprendizaje significativo. Esa es nuestra búsqueda hoy, ¿no? En tanto las nuevas generaciones escolares, ¿no? Hablamos de humanismo porque hablamos de una educación mucho más autodirigida, mucho más construida desde el sujeto, desde desarrollar un deseo intrínseco por aprender, ¿no? Lo que se está cayendo ahorita en pedazos, con toda esta historia del cambio abrupto de modelo de enseñanza. Pero bueno, ¿no? Y pues tenemos ahora, ¿no? Como otro referente adicional que está, no contradice a Piaget, ¿no? Todo el modelo de Gardner, porque no lo contradice, en buena medida siento que lo retoma, pero que nos está diciendo desde otro lugar cómo acercarnos a las áreas de conocimiento, cosa que no hizo Piaget en su momento. Entonces estamos retomando aspectos de estas teorías en la hora del híbrido cuando pensamos en el modelo basado en competencias, ¿no? Y desde ahí estamos construyendo el modelo educativo actual. Espero que no hayan quedado dudas al respecto. Me hubiera gustado verlos en línea. Para eso les di la liga de Zoom. De acuerdo con nuestro calendario, que ya vi que les mandé mal la fecha. O sea, la idea es que hay unas semanas que nos veremos en miércoles y otras que no. Esta semana yo no quiero verlos el viernes porque quiero que ustedes se reenganchen con los temas, ¿no? Tengan la oportunidad de ver los videos, de hacer los comentarios y
dado que todo el tema de lo de Fundación Telefónica es más o menos tardadito entre que mandan las inscripciones y llenan el formulario y no sé qué, quiero que hagan la inscripción esta semana. Entonces les subo la guía por Classroom, y pues les pido eso, ¿no? Entreguen los trabajos, quienes no los han entregado, tienen como límite esta semana. O sea, yo para el viernes recibo trabajos todavía, para el sábado ya no, ¿ok? Entrega, los que no han terminado de subir videos, súbanlos, hagan los comentarios de los videos, ajá, y la próxima sesión vamos a hablar de competencias. Vamos a, les voy a subir un texto a propósito de ello, y las dudas que tengan, en fin, les pido por favor que me las hagan por este medio. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana. Es más, voy a checar y verificar qué miércoles es para que no se me vayan las cabras. Es miércoles 29 de abril a las 10 de la mañana. Nos vemos por Zoom en esta misma liga de información. ¿Sale, vale? Tengan una muy bonita ombligo de semana, ¿no? Trabajen muchísimo y nos vemos. Les mando entonces la liga de lo del cuestionario, el texto que hay que leer para la próxima semana. Y ya tienen bastante tareita. ¿Sale, vale? Bueno, los quiero un montón, los extraño un chorro. Cuídense, por favor, sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Lávense las manos, no se toquen la cara, salgan lo menos posible, ¿no? Hay posibilidades para no salir. Pidan el súper en línea o pídanlo por teléfono. Ubiquen servicios. Yo tengo un buen servicio de frutas y verduras a casa. En fin, encuentren mecanismos para salir lo menos posible. Laven su súper cuando lleguen de afuera. O sea, no metan sus compras y directo a la alacena o al refri. Lávenlos, ¿no? Porque sabemos que el virus vive en superficies mucho tiempo. Entonces, sobre todo en papel y en cartón. Y además el frío lo beneficia. Entonces, laven su súper, ¿no? Antes de meterlo, laven sus manos, laven sus bolsas del mandado, no se usen su cubrebocas correctamente. Si pueden hacerse caretitas, pues háganselas para salir. Yo les digo la verdad es que de preferencia no usen guantes, pidan lo menos comida posible de fuera, ¿no? Y les cuento esta experiencia. Hubo un día en el que tuve que salir por alguna razón, tuve que ir a verlo de una cita médica. Pasamos el marido y yo a un Starbucks. Obvio no nos dejaron pasar, obvio nos llenaron las manos de gel, pero toda la manipulación de darnos la bebida, de recibirnos el dinero, de todo, lo hacían con guantes. Y entonces yo digo, aguas con los guantes, porque los guantes nos dan la tentación a no lavarnos las manos y nos dan una falsa sensación de seguridad de que nuestras manos están limpias. Pero lo que tienes en las superficies de los guantes, no. Entonces nos sirven la bebida del Starbucks y nos dan el cambio con la misma mano. Yo como le dije a mi marido, ¿tú crees que agarraron la tapa, se quitaron los guantes, los cambiaron, se higienizaron las manos? No, o sea, seguro agarraron la tapa y la pusieron. Tuvimos que quitarle las tapas a los vasos y tomarlo directo de borde después de ponerle gel al borde. O sea, lo estoy comentando porque no sabemos cuando pedimos comida afuera cuáles son las medidas de higiene para la manipulación de objetos y que probablemente se sigan las mismas medidas de higiene que se siguen regularmente, ¿no? Yo les digo, cuiden mucho sus guantes, o sea, si usan guantes, cuiden mucho los guantes. Creo que de pronto siempre será mejor con tu mano directa saber en dónde te pusiste gel antibacterial o no, ¿no? No traten de abusar de los limpiadores. De pronto lo importante no es lo potente de tu limpiador, sino el tiempo en el que dejas al bicho en el limpiador. O sea, un jabonzote es un jabón suficiente, siempre y cuando pues el virus se exponga 20 segundos a
el jabón. Entonces, lávense las manos por más de 20 segundos, ¿no? No es fortuito que les hayan puesto ese tiempo. Laven sus zapatos, o sea, limpien sus zapatos, pongan su famosa jerguita con pinol en la entrada de su casa, y dejen sus piececitos ahí sentados en la jerga durante 20 segundos. O sea, son medidas importantes. Traten de tener el bicho lo menos posible en sus casas. Cuiden a sus personas mayores, cuiden a sus amigos, a sus familiares con asma, con problemas pulmonares, cuiden a sus familiares con hipertensión y con diabetes. Cuídense ustedes, ¿no? Y si todo sale bien, nos vemos pronto. Por lo mientras, nos vemos el miércoles, ¿qué quedamos que era? Miércoles 29, ¿no? Nos vemos el miércoles 29 a las 10 de la mañana, vía Zoom. Los quiero mucho. Un besote. Chao.